Hola amigos y amigas de La Olla, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la sazón pública. Esta manera de ir cocinando, de ir tejiendo propuestas, de ir construyendo conversaciones, voces distintas, voces diferentes, porque aquí, como solemos decir, no compartimos verdades únicas, sino una voz más entre muchas otras. Bienvenidos, bienvenidas a La Olla Sazón Pública. Y en el programa de hoy vamos a profundizar un tema que suele ser habitual en nuestros programas, cultura viva comunitaria. Aparecen muchas experiencias, aparecen varios programas y me pidieron algunas de las personas que sigue el programa, algunas de esas personas, que pudiéramos contar un poquito mejor, más históricamente, qué es ese movimiento, ese tejido de cultura viva comunitaria. Pues eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Así que les va a tocar acompañarme en este programa, que haré este recuento personalmente sin personas invitadas en la conversación, pero sí invitando de alguna manera a todo ese tejido maravilloso continental de cultura viva comunitaria aquí en La Olla, Sazón Pública. Oye la batucada repicar de la caravana continental que viene a tomarse las calles, alegría popular. Qué bueno compartir un sueño por la paz y la amistad. Por eso te invitamos a creer, que ahora convocamos a cantar, qué bueno sentir la ternura nuestra proximidad, que viene trazando el camino de una nueva sociedad. Vuelve a latir la cultura viva comunitaria, semilla que echó a volar junto a las voces de Ibero. Para comenzar a comprender estas nociones sobre cultura viva comunitaria, o lo que denominaríamos mejor más contemporáneamente las culturas vivas comunitarias en plural, es importante mirar que justamente la noción de cultura, el concepto de cultura, se extendió en su uso en Europa hacia el siglo XVIII y siempre tuvo una mirada más o menos plural, una mirada para entender que lo cultural era de distintas culturas. Y sin embargo, aquí es importante señalar que en esa construcción de la modernidad y del discurso occidental construido en Europa, fundamentalmente, las culturas tenían diferencias fundamentales. Había unas más desarrolladas que otras. Había unas más civilizadas que otras, que eran las atrasadas. Esa más civilizada, más desarrollada, por supuesto, era aquella que brotaba de la modernidad occidental en Europa. De eso no nos vamos a quedar a debatir ahora con detalle, pero es fundamental entender que esa construcción de la visión cultural colocó tres elementos, entre muchos otros, claves para entender lo cultural en esa visión que había plural, diversa, de entender que había muchas culturas. Se veía desde la cultura occidental que la cultura desarrollada, civilizada, era la mejor, la llevada a mostrar el camino, y que todas las otras culturas deberían alinearse y aprender a aproximarse a esa visión de cultura civilizada, desarrollada, que era la que nacía en el centro de Europa, en la Europa occidental, en la época más moderna. Así, desde ahí se asume una visión civilizadora frente a las otras culturas. Un segundo elemento es que esa cultura, la desarrollada, la civilizada, esa que nacía desde la Europa moderna, era universal y permitía que en todo el mundo se viva dicha cultura. Así hubo una expansión notable de ese modelo cultural, especialmente a partir del momento colonial, de la invasión colonial a nuestro continente, pero que se extendió y se universalizó a partir de las nociones de modernidad, del desarrollo industrial, del capitalismo, y luego, post Segunda Guerra Mundial, se expandiría bajo las lógicas del desarrollo a todo el mundo. Tercer elemento clave de esa visión cultural y esa construcción de la modernidad es que hubo una división y una independencia de las esferas de la vida. Se independizó arte de política, economía de cultura, se independizó salud de
las prácticas políticas, etcétera, etcétera. O sea, todas las esferas de la vida se convirtieron en independientes y se dejaron de tocar. Así, las artes y el campo cultural se independizaron de elementos como la economía o la política y se llevaron al lugar casi exclusivo de las expresiones culturales y las expresiones artísticas. Desde esas perspectivas hubo tres elementos, podríamos decir, fundamentalmente de la configuración de lo que se empezó a denominar en el discurso moderno las culturas populares. Las culturas populares estaban ligadas a lo que podríamos denominar las culturas nacidas desde el mundo campesino. Se atacó mucho la tradición en la Europa moderna, en el surgimiento de la modernidad europea. Uno de los elementos básicos fue atacar la tradición cultural. Y se decía que esa tradición evitaba el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la industria, el desarrollo de un pensamiento más ciudadano desarraigado justamente de las tradiciones que se las veiraba como negativas. Entonces a esas tradiciones se las empezó a folclorizar, se les quitó cosmovisión, se les quitó visión del mundo, se les quitó modos de vida que pudieran constituir la política, la economía, y como en la modernidad se estaban separando e independizando estas esferas de la vida, se redujo esas tradiciones culturales propias del pueblo, de sectores campesinos, a lo que denominaríamos folclore. La música, la danza, la vestimenta, una fiesta, la comida, y se le quitó el contenido político, los modos de vida, el contenido más profundo de esas culturas, dejándolas en puro ritual festivo de corte folclorizado. Ese fue un elemento. Un segundo elemento para caracterizar ya las expresiones culturales de los sectores más de élite, y no los sectores más populares, sino esos sectores más de élite, tuvo que ver con que se redujo lo cultural a lo que se conoce también como bellas artes. Es decir, la cultura fue reducida al tema artístico. La danza, la música, el arte plástico, la literatura, etcétera, etcétera, aquellas mismas expresiones populares, pero a esto no se le denominaba folclore. Lo que venía de los sectores populares era denominado folclore. Lo que venía de los sectores de élite era denominado artes o bellas artes. Entonces se redujo la cultura a ese proceso de bellas artes. Tercer elemento y de consecuencia en las políticas culturales que generó esta visión de la modernidad sobre lo cultural, sobre las culturas, es que la cultura era un privilegio artístico de las élites y los sectores populares tenían tradiciones, folclore, y por tanto había que llevarles cultura. La tarea del Estado y las políticas culturales era permitir que la cultura se universalice, llevándoles actividades de las bellas artes, llevarles en ese buen camino de la civilización y del desarrollo cultural, o llevarles formación, al llevarles había un proceso de consumo cultural. Esta era la idea central, que se lleve para que los sectores populares también consuman. Entonces las políticas tendían a ver cómo las expresiones de bellas artes lleguen a los sectores populares, pero también se forme a la gente, porque su tradición, su folclore se iba a reproducir nomás en su vida cotidiana, y había que generar procesos de formación artística para cualificar, en este caso, las posibilidades culturales, artísticas, espirituales de la gente. Entonces, sobre estos tres elementos es clave, hay muchos más, pero estos tres son unos tres elementos claves. Un proceso de folclorización de las culturas populares que llevaba a quitarle su valor como cosmovisiones, su valor como propuestas políticas, su valor como modos de vida, como maneras distintas de entender la vida. Segundo, que lo que era cultura desde las élites y desde el poder se convirtió fundamentalmente en bellas artes, y que eso era cultura, aunque eran las mismas dimensiones que los sectores populares. En la noción de bellas artes, este era el verdadero arte, la verdadera cultura, lo más cercano a la civilización y el desarrollo. Y tercero, la tarea de las políticas y los estados era llevar la cultura, democratizar esa cultura vinculada a las bellas artes de las élites a los sectores populares, llevándoles, haciéndoles consumir artes más de élite y generando procesos de formación sobre esas artes, porque lo folclórico del pueblo se aprendía nomás en la vida cotidiana. Frente a estas tres lógicas fundamentales, hay muchas más, por supuesto, que se consolidaron mucho
luego de la Revolución del 52 en Bolivia, que además se mezclaron con una lectura de lo mestizo. Las culturas populares ya no eran lo aquello venido de lo rural, de lo autóctono, de lo indígena, porque todos se habían ciudadanizado, sino era aquello mestizo, eran las expresiones folclóricas que empezaban a brotar de esos sectores indígenas en los espacios urbanos. Entonces empezó a quitarle también, en lógica colonial, fuerza a lo campesino, a lo indígena rural, para colocar esas expresiones folclóricas en lo mestizo urbano. ¿Cuáles fueron esas reacciones desde los sectores populares ante estas lógicas culturales de folclorización de las culturas propias, de las culturas campesinas y de las culturas populares urbanas bajo ese denominativo de mestizo después de la Revolución del 52? ¿Cuál fue la reacción frente a esta suerte de expandir la cultura de élite o las bellas artes y de ese discurso de las políticas de que la gente tiene que acceder? Pues aparecieron una serie de discursos, especialmente en la década de 1960, 1970, vinculado a lo alternativo y muy ligado a las culturas populares. Desde estas perspectivas, en el caso boliviano especialmente, pero también en gran parte del continente, se empezó a valorizar las llamadas culturas populares, diciendo que allí estaban los valores fundamentales de los procesos de cambio, de liberación, de revolución. Esos procesos de cambio, de liberación, de revolución en nuestro continente, desde lo popular como valores, se expresaba en las luchas de las izquierdas, en las luchas de los movimientos revolucionarios en el continente, que hacían fuerza en valores de esas culturas populares. Entonces aparecían temas como la solidaridad, aparecía temas como el trabajo colectivo, como valores fundamentales, pero se recogía esas culturas populares básicamente como elementos de valor, daban valor a las luchas. No se hablaba mucho en ese entonces de que esas culturas llamadas populares también contenían en sí mismos modos de vida alternativos, que usaban la política, la economía, sino se colocaba como fundamentalmente el sistema de valor. Y ahí aparecieron una cantidad de movimientos vinculados a lo cultural. Por ejemplo, los movimientos de cultura popular, centros culturales vinculados al teatro popular, a la comunicación popular, a la educación popular. Se empezó a hablar de arte popular, se empezó a hablar de expresiones culturales, de música popular. Y la música popular, el teatro popular, tenía que tener formas cercanas a los sectores populares, pero también contenidos liberadores, revolucionarios, de transformación y con valores de esas culturas populares. Entonces, lo popular fue resignificado en ese sentido. Y entonces lo popular empezó a tener carácter liberador, revolucionario, pero al mismo tiempo no se miraba la totalidad de esas propuestas. Entonces la música popular estaba ligada a la canción social, a la canción política y en muchos casos de sectores de clase media, y no se asumía como canción popular, música popular, a otro como el nacimiento de lo que se denominaba, entre comillas, viendo que ya había un uso peyorativo en ese lenguaje, el folclore de los sectores campesinos y rurales indígenas en espacios urbanos de los años 60, o la música autóctona de las comunidades. Eso era más popular en un sentido de que era muy común, muy masivo, pero no era liberador, no era revolucionario. Lo revolucionario era lo que se producía con intencionalidad revolucionaria. Pero hubo una revalorización profunda de lo popular en varios grupos, y así surgieron centenares, miles de experiencias de cultura popular en el continente, vinculados a centros culturales, a teatro, a cineclubs, donde se hacían debates vinculados a experiencias de educación popular, de comunicación popular, a experiencias artísticas populares en casi todo el continente.